Bueno, pues yo soy abogado de la Universidad de Medellín em, y hice una maestría en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Básicamente me he dedicado a la docencia, la investigación, la asesoría y el litigio en asuntos relacionados con derecho y economía y muy específicamente en temas de mercados de trabajo, seguridad social. Hace 8 años casi llegué a esta universidad en condición de profesor de tiempo completo. Un año larguito después me vinculé como jefe del departamento de Derecho, que es como la segunda persona al mando de la escuela. Y pues ahora desde el 1 de febrero he sido designado por el rector y por el consejo directivo como nuevo decano de la escuela. Sí, es un reto muy grande. La Escuela de Derecho de AFID goza, a pesar de su juventud, goza de una reputación ya importante. Es una escuela que ya no es nueva, que empieza a entrar como en un proceso de consolidación y que tiene unos retos en temas de visibilidad, de investigación, de proyección nacional e internacional muy fuertes y que estaremos a la altura de asumir. Bueno, yo quisiera, mi sueño es que universidad y esta escuela sobre todo sea la mejor escuela de derecho del país. Yo creo que ese es el sueño de cualquier decano, pero de manera más específica o de corto plazo, hay dos asuntos que son puntuales para esta decanatura. Uno, la visibilidad y la proyección nacional e internacional del programa. Ese es un reto incluso de la universidad. A nosotros los pares que han evaluado la universidad nos dicen que EAFIT tiene muy buena proyección y muy buen reconocimiento a nivel local, pero nos falta trabajar más en llegar a las regiones o llegar a otras ciudades y también internacionalmente. Entonces ese es un punto importante para esta escuela. Y lo otro es, digamos, cerrar los estudios de segundo y tercer nivel. ¿En qué sentido? Esta es la única escuela de la universidad que no tiene un doctorado, no lo tiene por su juventud, obviamente. Ya tenemos una masa crítica de producción investigativa, de producción intelectual. Eh, yo siempre suelo decir, la escuela ya echó a rodar la investigación. Ahora falta ser más contundentes, ser más estratégicos, apuntarle a mejores y más productos de investigación que nos permitan no solo llevar los grupos de investigación a unos niveles de excelencia mucho más altos, sino poder formular realmente ese producto que es el proyecto de doctorado. Todo eso sin desmejorar o manteniendo la excelencia de lo que ya tenemos, que son unos procesos académicos, docentes, de formación en pregrado y posgrados de especialización y maestría de muy buen nivel. Entonces el reto es potenciar estos temas nuevos y no desfallecer ni un centímetro en lo que ya hemos ganado, el terreno que ya hemos ganado. Bueno, yo creo que el panorama de la formación y del ejercicio jurídico es muy agresivo. Tenemos muchas variables en juego, tenemos todo el entorno, digamos, de la globalización. Eso no es un discurso de Miss Universo, ni es un discurso, ni una retórica, eso es verdad. Tenemos que hacer cada vez profesionales más competentes internacionalmente y eso los chicos de ahora lo demandan y lo exigen y ya ellos no son ciudadanos de Medellín ni de Colombia, sino que son ciudadanos del mundo. Y hay un reto muy grande en ese tema en disciplinas tan domésticas como la nuestra.
Yo creo que es muy miope pensar que un abogado solo puede trabajar en Colombia, eso no es cierto. Pero obviamente hay disciplinas que son mucho más transversales internacionalmente, la ingeniería, la medicina, la economía, etc. Entonces, en este tipo de programas eso es muy difícil o es mucho más retador. Eh, Obviamente el tema de las tecnologías de información y comunicación, los procesos docentes en cualquier programa de formación han cambiado de manera ostensible. A estos muchachos de hoy no se les puede enseñar como aprendimos nosotros con métodos magistrales, etcétera, porque los pierdes muy fácilmente. Y nuevamente, estos programas son muy tradicionales. El derecho es una disciplina donde hay mucha clase magistral, pero el reto es empezar a encontrar nuevas metodologías, nuevas didácticas y nuevas tecnologías de información y comunicación que nos permitan llegarle a estos chicos de otra manera. En el tema de la administración de justicia, ¿cierto? Qué tema tan crítico, eso nos ha tocado a todos, pues a casi todos los que somos abogados. El reto es que los estudiantes no pierdan la vocación, no pierdan el amor por la profesión al ver una crisis tan aguda del sistema judicial. Nosotros estamos entre las justicias más lentas del mundo. No obstante, somos un país que no invierte poco en justicia. Colombia realmente es un país que invierte, digamos, promedio en justicia. Y donde los chicos ven que las reformas a la justicia básicamente buscan temas como cómo se nombran los magistrados de las altas cortes, ven estos escándalos de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Entonces, para los formadores de abogados es un reto muy grande, primero mantenerlos en el aula y que ellos tengan fe, esperanza en el sistema de justicia, que crean que pueden salir a cambiar esa realidad tan difícil que tenemos. Y creo que también toda la sociedad y específicamente el derecho, los abogados, nos vamos a tener que replantear en un escenario de posconflicto. No solamente entender la justicia transicional, que hay que hacer estrategias de perdón, penas alternativas, etcétera, sino cómo va a recibir la sociedad a esas personas en caso de que el conflicto termine, dónde van a trabajar, etcétera. Esto tiene un reto grandísimo para el gobierno, para los ciudadanos y obviamente para los profesionales jurídicos. Entonces, entender el papel del derecho e incluso del Estado en un posconflicto, que estamos muy cerca o muy lejos de alcanzarlo, va a ser algo trascendental y hay que preparar a estos muchachos para que de pronto les toque vivir en un mundo que nunca han conocido y que no hemos conocido la mayoría de los que hoy estamos vivos, que es un mundo, un país en paz. Claro, precisamente esos son los espacios que tenemos que abrir las universidades. Yo creo que ayer hablábamos con un ex rector del TEC de Monterrey y él nos decía, hombre, es que los estudiantes al salón deberían venir a discutir, a debatir, a practicar, pero no a leer, es decir, a escuchar a un profesor. Eso que es como tan harto, tan maluco que lo hagan en la casa y que vengan a la universidad a hacer otro tipo de cosas. Eso sería lo ideal, y no que vengan exacto, eso lo llama el TECO, lo llaman los educadores el aula invertida, que hagan en la casa lo que vienen a hacer al salón, es a escuchar a una grabadora que les dicta información, eso lo pueden hacer en la casa, vengan y hagamos lo que no pueden hacer en la casa en el salón de clase. Entonces yo creo que ese es el reto y obviamente en todos estos temas de construcción de país y de sociedad, que son temas por ejemplo como la paz o la crisis de la justicia, esto se tiene que dar es en la academia. Precisamente esas reformas judiciales que se hacen en el Congreso a espaldas de toda la sociedad
pues no tiene ninguna incidencia realmente en la crisis de la justicia. Eh, ¿Qué va a pasar con la sociedad, con los reinsertados, con los desmovilizados? ¿Qué va a pasar tras un proceso de paz? Eso se tiene que construir desde la academia. Finalmente, las universidades, para mí, son los últimos espacios de tolerancia, y eso que algunas, ¿cierto? Hay otras que no, pero el mismo concepto de universidad es un concepto que nos permite entender que muchas voces, muchas opiniones, con respeto, con argumentos y con tolerancia, convivimos en un espacio. Entonces yo creo que a la academia tiene el deber histórico de dar esa discusión en los temas, sobre todo de tanta trascendencia como la paz. Y si usted lo ve, creo que las universidades, independientemente de su filiación política, si es que la tienen, han dado el debate. Ese es el tema de moda en todas las universidades, el conflicto, el posconflicto, etc. Entonces, ese es el tipo de espacios que hay que crear. Y, digamos, nutriéndonos de esa masa crítica de estudiantes que tenemos hoy, que ya son muchachos que, como usted lo dice, son muy analíticos, muy críticos. Como siempre hay estudiantes que no toman mucha posición, etcétera, pero la mayoría de los estudiantes son muy activos. Hoy siempre las juventudes han sido muy activas, pero en estos momentos de crisis de la justicia o de temas de paz, ellos están muy involucrados con esto. Las organizaciones estudiantiles en los últimos 2 años en esta universidad han hecho más eventos sobre estos temas que en la misma universidad, digamos, propiciados directamente por la universidad, y eso muestra pues su nivel de activismo y de compromiso. Claro que sí. Finalmente todo lo que aparece, todas las ideas que aparecen en la academia, de alguna forma lo que tratamos es, vengan de los estudiantes o vengan de los profesores, hombre, es alzar a veces una voz de apoyo o no, de análisis o de crítica a ciertas políticas o a ciertos programas. Claro, mira, yo creo una cosa, lo que pasa es que aquí hay que mantener un equilibrio. Finalmente, esos procesos de paz son muy sensibles y muy delicados y se manejan siempre como con mucha reserva, ¿cierto? Porque precisamente darle mucha publicidad y darle participación a mucha gente hace mucho más difícil cualquier acuerdo, ¿cierto? En la economía siempre se habla de eso, que cuando hay muchas partes en una misma transacción es más difícil hacer la transacción. Entonces, yo creo que el reto en estos procesos de paz es que se terminan haciendo, hombre, no a espaldas pues de la sociedad, pero siempre hay una cierta reserva en la información que se da. Y la sociedad constantemente está pidiendo saber qué es lo que está pasando allá. Precisamente en ese acto de participación y de legitimación de los acuerdos, la sociedad dice, bueno, pero es que usted no me está enseñando, no me está mostrando qué es lo que pasa allá. Y venimos a hacer pedagogía del posconflicto ya después de que firmamos el acuerdo. Pero es que aquí el reto es que esa es la dinámica de los procesos de paz, porque al colombiano o al ciudadano y al estudiante de Derecho no le vamos a enseñar a cómo vivir en el posconflicto hasta que no se resuelva el conflicto. No necesariamente por hacerlo a sus espaldas, sino porque es una dinámica propia de los procesos de paz, donde no podemos dejar entrar a todo el mundo. Entonces, claro, se nombran unos representantes de la academia, incluso nuestro rector fue invitado a La Habana como representante de la academia, de toda la sociedad, ¿cierto? De la sociedad civil, digámoslo así, pero realmente, salvo cuando esos personajes que han ido a La Habana vienen y nos cuentan qué puede pasar, hacia dónde vamos, etcétera, no hay nada muy concreto. Entonces no se puede hacer crítica, no se puede hacer análisis, no se puede hacer pedagogía ciudadana sobre el posconflicto,
porque todavía no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, el acceso pues a los documentos, a las actas, eso no se tiene. No, yo creo que todas las personas, salvo las que están presos o privados de la libertad, tienen derechos políticos. Y por lo tanto las personas que hicieran parte de un acuerdo de justicia transicional, donde precisamente se establecen penas alternativas, deberían o podrían tener la posibilidad de ejercer derechos políticos. A mí no me gustaría mucho, eh, precisamente por ser un acto, digamos, que podría ser discriminatorio, darles específicamente curules automáticas, ¿cierto? O cargos automáticos, sino que esto sea el ejercicio legítimo de un proceso político de ellos. Pero si hoy una persona que está privada de la libertad no puede votar, ni puede ser elegido, creo que eso será aplicable si ellos están privados de la libertad. Pero si hacen parte de un mecanismo alternativo de justicia, deberíamos pensar en que tendrían, así como hay alternatividad a la prisión, podría haber medidas alternativas en temas de derechos políticos. Está muy enquistado en el pensamiento de la sociedad, sobre todo de la gente que no le gusta mucho los acuerdos de paz, el hecho de que esto ya no es un asunto ideológico, es un negocio de extorsión, de tráfico de droga, etc. Independientemente de eso, es que hoy una persona que se roba un carro no puede votar y no puede ser elegido. Entonces, independientemente de sea o no sea un delito político, digámoslo así, no necesariamente eso es la única variable que uno debe tener en cuenta para reconocer o no derechos políticos. Y precisamente, si uno acepta que no vayan a la cárcel, a pesar de haber asesinado personas, ¿por qué no les vamos a dar participación política? Pues yo sí quiero como que la sociedad piense cuál es el argumento para eso. O sea, no importa si mataste, no te quito la libertad, que es lo más importante, pero sí te quito participación política. Yo realmente no tengo muy claro cuál es el argumento que puede haber allí. No, yo creo que, mira, hay que partir de un par de supuestos. Uno, que los acuerdos de paz no se deberían hacer esperando particularmente algo a cambio. Simplemente la paz. Es decir, que dejes de matar, que dejes de secuestrar. Evitaríamos muchas discusiones de esa manera. Claro, pero es que si yo digo que me vas a dar, pues te voy a dar la paz. Es que eso es lo que te voy a dar. Y vuelvo a lo mismo, hay que partir de que esas personas, muchos son víctimas, o casi todos, porque puede que entre ellos haya un ingeniero de la Universidad Nacional que entró en eso ideológicamente hace 40 años, que pudo haber sido un empresario, un empleado, pero también hay gente reclutada, y hay gente violada, y hay gente que le mató a su familia a los paramilitares, entonces se metió para vengarse. Entonces, yo lo que creo es, claro, habrá que tener un estricto control de que no haya reincidencia, pero eso es un compromiso finalmente simbólico, porque no vamos a poder controlar que no reincidan. Yo creo que eso es imposible. Es que nosotros hoy no podemos controlar que no roben. Hoy estamos aquí, ahorita nos pueden robar. Y el Estado no es capaz de generar una masa crítica de policías que nos vigilen en todo momento. Pero yo pensaría es que a la sociedad hay que mandarle el mensaje de que no es que me das y yo te doy, y es que lo que ganamos es la paz, es decir, una probabilidad que puede que se cumpla o no,
de que esto se resuelva. Y dos, yo sí creo que ganamos también algo importante, y es, en la sociedad que nosotros tenemos, hay muchas cosas que no funcionan bien y que de verdad hay que cambiar. O sea, probablemente, yo no sé qué está pidiendo las FARC en La Habana, pero a mí me parece que la distribución de la riqueza o de la tierra en Colombia no está bien. O sea Ha que sido una discusión de toda la vida. de toda la vida. Si la sociedad gana con un acuerdo de paz, una reforma agraria, hombre, yo creo que Maravilloso, claro. la sociedad ganó. Y avanza la sociedad. Exactamente. Entonces somos una sociedad muy inequitativa, tenemos muchos problemas de oportunidades para todas las personas, de desarrollo del agro, en temas de salud, en temas de educación. Entonces, si la agenda del país es una agenda, digamos, mucho más equitativa, tras un proceso de paz, yo creo que ganamos todos. Entonces, ¿qué nos dio las FARC? La posibilidad de que este país cambie muchas cosas que no están bien. Que ni más faltaba, yo te voy a decir que estoy de acuerdo con lo que hacen las FARC, pero hay cientos de asuntos y de políticas públicas que yo creo que no están bien, y que no están bien porque finalmente están pensadas para privilegiar cierto tipo de intereses particulares, pero que hay mucha gente que no está en ese selecto grupo, ¿cierto? Entonces yo creo que mucha gente se vería beneficiada por los acuerdos si esos acuerdos traen una agenda de país distinto, más incluyente, más equitativo, no de izquierda, para nada. O sea, yo creo que el capitalismo ha sido lo único que le ha dado de comer a los chinos, a los asiáticos, ¿cierto? El socialismo nunca ha dado, no ha funcionado para generar la riqueza que necesita el mundo. El problema es la distribución, ¿cierto? El problema no es el capitalismo, es la distribución de la riqueza. Todo lo de lo que ha hablado Piketty, el premio Nobel, etcétera, es el cuento de, bueno, vamos a tener un capitalismo más moderado, con unos niveles de distribución distintos, no donde 100 personas tienen la riqueza, el 90, exacto, el 1%, el 10% tiene la riqueza del otro 90%. Eso no, yo creo que eso no está bien. Entonces, si de un proceso de paz salen cambios en la agenda de país, maravilloso. Es cierto, yo creo que la inmediatez, el detalle, digamos, la especificidad que hoy se necesita para resolver asuntos muy puntuales hacen que en la formación jurídica se pierda mucho el fondo. Entonces, nosotros necesitamos todo ya para hoy, y leíto es esto, cómo pagar el impuesto de renta. Entonces, las grandes discusiones no dejan tiempo para, el tiempo no nos alcanza para dar los debates importantes. Eso tiene, entre otras causas, además de las causas culturales, el tema de la competencia incluso en la misma educación. Si tú ves, la mayoría de programas cada vez quieren ser más corticos, más chiquitos, en términos de duración. Entonces, todo es, cada vez hay menos tiempo para hacer lo mismo, ¿cierto? Como que el afán del siglo XXI se ha tomado las aulas también. Por eso es muy importante, a mí me gusta mucho, voy a hacer la cuña pues a mi escuela, y en los programas de derecho que defienden las teorías generales del derecho. Te pongo un ejemplo, es decir, el derecho es una cosa tan inmensa que ninguna facultad de derecho la puede enseñar toda. Oiga, enséñeme derecho de las telecomunicaciones, entonces eso hace 30 años no había. Derecho ambiental. Exacto, enséñeme derecho de petróleos, eso a nadie se le ocurría, pero ahora todos los chicos quieren, yo quiero derecho financiero, bursátil, telecomunicaciones, que habeas data, ¿cierto? Todo lo que ha traído, digamos, la modernidad. Entonces se nos empieza a olvidar lo general, las teorías generales. ¿Cuál es la posición de esta escuela desde su fundación hace 16 años ya casi? Y es, vamos a apostarle a las teorías generales.
Lo que un estudiante debe saber son las bases, porque aquí nunca, ni en 5 años, ni en 10 años le vamos a poder dar todo. Nosotros le vamos a dar los fundamentos. Él ya luego se defiende o en otros ciclos o espacios de formación aprende los conocimientos que son absolutamente profesionalizantes. Cómo hacer el contrato de leasing, eso lo aprende después. Pero lo importante es que el pelado en la universidad aprenda la teoría general de los contratos. Eso, a mí me gustan más los programas que se diseñan así, entre otras cosas, porque la pretensión de dar todo, nunca la vamos a alcanzar. Y lo que necesita un muchacho es buena fundamentación, como un futbolista. Yo siempre le digo a los pelados cuando llegan, y es lo bueno de las escuelas que se van por darle más fortaleza a las teorías generales del derecho privado, del derecho comercial, del derecho internacional, en cada una de las áreas, digámoslo así, es que el estudiante sale con muy buena fundamentación, muy buen criterio. No práctico en el momento. Y todo lo demás lo va encontrando. Igual tiene espacios de práctica, pero luego en su vida, teniendo la formación, la fundamentación y las buenas bases sólidas, él encuentra el detalle, él lo encuentra. Pero es cierto, culturalmente nos hemos metido en el saber no vemos la luna pues por mirarnos el dedo, eso es absolutamente claro, y eso creo que es un problema en todas las disciplinas, y por eso el reto de los pregrados es quedarse más en la fundamentación y luego que a través de posgrados, diplomados, etcétera, la persona ya encuentre herramientas profesionalizantes mucho más específicas. Una pregunta muy dura. En 2 o 3 reuniones que he estado ahora me han dicho, los estudiantes nosotros estamos formando estudiantes para empresas que no existen y para resolver problemas que todavía no existen. Por eso lo importante es, además de formar muy buenos abogados, desde las bases, porque los problemas que van a resolver los abogados en 10 años no existen. Hoy no lo sabemos. No sé qué páramo va a salir, qué fracking, qué forma de extraer petróleo va a salir, eso no lo sabemos. Entonces, lo importante son las bases para que él pueda resolver problemas. Y precisamente eso, que los estudiantes tengan competencias de liderazgo, de flexibilidad, de trabajo en equipo, de análisis, de investigación, que les permitan resolver problemas dentro de 10 años, que tengan habilidades comunicativas, habilidades de uso de tecnologías de información y comunicación. Yo sé que ese es un discurso medio de Miss Universo otra vez, que decimos las universidades, pero es verdad. Si hoy la sociedad duplica su conocimiento como cada 25 años, entonces, o cada 5 años, perdón. Entonces, nosotros, los pelados van a trabajar en empresas y en problemas que hoy ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces ¿qué vamos? Cerremos la universidad, ¿cierto? No. ¿Dónde está la solución? En darle las competencias personales, no necesariamente profesionales, habilidades profesionales que no necesariamente son específicas de la carrera de Derecho, y darles muy buenas bases en la formación jurídica, es decir, apostar por las teorías generales. Yo creo que en toda, la FIFA, la Asociación de Tenis, los NULE, o sea, no hay un gremio, una industria que se salve. Los pañales, el papel higiénico, las azucareras, los ingenios. Entonces, hombre, para la sociedad y para las universidades específicamente, la integridad tiene que ser una obsesión, y esa es la obsesión de esta universidad.
el primer valor de esta universidad, que llamamos el valor rector, es la integridad. Hemos hecho campañas exhaustivas con el tema de integridad académica, y no solamente académica. ¿Por qué? Porque no tiene sentido formar buenos profesionales, y aquí voy a parafrasear al rector, con grietas éticas, ¿cierto? Nosotros necesitamos, precisamente para que la sociedad cambie, lo primero que tenemos que hacer es tener buenos ciudadanos. Hay gente muy escéptica y que las universidades no tenemos ya capacidad de impactar en un muchacho que tiene grietas éticas, porque casi todas de ellas aparecen en entornos como la familia y el colegio. Es decir, lo que tú no ves en tu casa y no aprendes en tu casa y en el colegio, muy probablemente ya no lo resuelva la universidad. No obstante, esta universidad no desfallece en eso, y constantemente, desde el rector hasta el último empleado, queremos ser un ejemplo de integridad, porque no tiene sentido. ¿Para qué buenos profesionales si van a la calle a hacer ese tipo de cosas? Entonces, no para los abogados, en todo. No hay hoy un país, una ciudad, una organización en el mundo que se salve de un escándalo de corrupción. Qué tristeza. Esa es una reflexión muy grande que tiene que hacer la sociedad en general.